como de las sociedades anónimas, ¿verdad? De las sociedades mercantiles, perdón. En la clase anterior desarrollamos el tema de la sociedad de emprendimiento, ya que es un tema accesorio que nosotros no vamos a encontrar en todos los códigos que no estén actualizados. Como pudimos observar en la clase anterior, algunos compañeros en sus códigos aún no tenían el agregado del apartado número 6 en su artículo 10, ¿verdad? Objeto de las sociedades mercantiles, específicamente hablando de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, jóvenes. Voy a presentar por acá. Entonces, como base fundamental del tema que vamos a desarrollar, es necesario que entendamos cómo funciona el derecho constitucional mercantil, ¿verdad? Como materia constitucional, cuáles van a ser los principios que nos van a permitir a nosotros la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad de competencia. Vamos a iniciar con la lectura, por favor. Vamos con Aleida Vicente. Apóyeme leyendo el primer principio. Aleida, por favor. Buenas tardes, Alex, muy bien. Buenas tardes, gracias. Ahorita se lo leo. Comprende el estudio de la Constitución y las leyes fundamentales del Estado en cuanto a los principios doctrinales, legislación y uso de relaciones con su actividad económica y comercial. Principios: libertad de empresa se relaciona con el levantamiento inmediato de los emprendimientos hacia el libre comercio, la libre contratación de factores, producción y el establecimiento de nuevos negocios y empresas productoras y distribuidoras de bienes y servicios. Permite que la capacidad productiva de la población se active prácticamente de inmediato, a reducir al mínimo los obstáculos para poder operar económicamente. Muchas gracias, Aleida. Recuerdan que uno de los principios congruentes que nosotros tenemos dentro del derecho mercantil, ¿verdad?, es que toda actividad burocrática, es decir, por parte del Estado, tiene que ir orientada a permitir la libertad del comercio para los miembros de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? De que vamos a encontrar pocos formalismos comparados con otras áreas del derecho, ¿verdad? De ahí proviene el ámbito y el aspecto poco formalista del derecho mercantil, ¿verdad? A eso se refiere la libertad de empresa. Vamos con Diana Priscila Lorenti. Apóyeme leyendo la libertad de industria, Diana. La libertad de industria. Comercio y trabajo, libertad de dedicarse a la actividad de industria, comercio y profesión o ocupación satisfaga mejor las necesidades individuales de la persona o de la empresa sin que intervenga el Estado. Exactamente, gracias, Diana. Entonces, nosotros podemos encontrar un ámbito informal del comercio en Guatemala, ¿verdad? Existen sectores que no cumplen específicamente con los requisitos de las actividades, tanto operativas como legislativas dentro del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Encontramos un comercio poco informal que es de igual manera reconocido por el Estado. Nosotros vamos a un mercado y no obtenemos una factura, ¿verdad? Nosotros contratamos un servicio, por ejemplo, de albañilería y no podemos nosotros obtener una factura o un comprobante del pago que estamos realizando. Y estas personas no tienen un comprobante de haber brindado un servicio, ¿sí?, dentro del cual nosotros podamos encontrar una actividad comercial legalmente estipulada por la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Existen límites, cantidades ínfimas que se atribuyen a la libertad de comercio informal. Sin embargo, la libertad de industria nos permite que nosotros podamos, como personas individuales, ¿verdad?, orientar nuestras actividades a través de una empresa mercantil y tener una actividad comercial específica. Ustedes, por ejemplo, pueden abrir infinidad de empresas mercantiles individuales, ¿verdad? Pueden tener una empresa que se dedique
a servicios de mantenimiento de aires acondicionados, una empresa que se dedica a lavar carros, otra empresa que se dedica al cuidado de niños, ¿verdad? Entonces, todas estas actividades mercantiles legalmente reconocidas por la Superintendencia de Administración Tributaria son formales, ¿verdad? Pero también reconocemos la libertad de trabajo como un ámbito informal, ¿sí? Hablemos de la libertad de competencia. Compañero Barranchina, apóyeme. Ahorita lo leo, Lico. Gracias. Libertad de competencia. Conlleva reglas de la competencia, entre estas, perdón, que es que en mi internet está bien malo y se me pone borroso, lo voy a leer desde lo que copié. Libertad de competencia. Conlleva reglas de la competencia, entre estas destacan los derechos de los consumidores, normalizaciones técnicas, reglas sobre inversiones, derecho mercantil, con especial mención del registro de patentes y marcas, defensa comercial, privatizaciones y sectores de servicios regulados. Gracias. Entonces vemos de que la libertad de competencia incluye, ya viene a normar los derechos del consumidor, que va a ser objeto de estudio más adelante, ¿verdad? Como una empresa, dependiendo del servicio que esté brindando al consumidor, ¿verdad?, va a necesitar cumplir con ciertas limitaciones. Perdón, jóvenes, solo vamos a aceptar aquí, compañeros. Listo, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a depender como personas o sujetos mercantiles del consumidor, ¿verdad? ¿Qué limitaciones tenemos de los servicios que vamos a brindar al último consumidor y qué requisitos debemos de cumplir, ¿sí? Entonces aquí ya nos estamos adentrando a las bases del derecho constitucional enfocado al derecho mercantil. Ahora vamos a retroalimentar un poco de los principios del derecho mercantil que ustedes ya estudiaron, ¿verdad? Vamos a ver. Apóyeme, compañera Carolina Estrada, por favor. Leyendo los principios. ¿Está por ahí, Carolina? ¿Dónde está Carolina? Vamos a retirarla. Compañera Heidi Paola, aprovechando que tiene encendido su micrófono. Cállate. Tenga encendido el micrófono, así dígame, licenciado. Apóyeme leyendo esta presentación, por favor. Dice derecho mercantil. Es el conjunto de normas jurídicas codificadas. Apagó su micrófono, compañero. Ay, no sé, lo comenzaré. Derecho mercantil. Es el conjunto de normas jurídicas, codificadas o no, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. Principios. Buena fe guardada, verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, intención de lucro. Ante la duda deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Muchas gracias. Entonces, esto es una pequeña retroalimentación como base, ¿sí? Lo que vamos a analizar ya formalmente el día de hoy. ¿Cuáles son los sujetos mercantiles, verdad? ¿Quiénes son los comerciantes, jóvenes? Cuando nosotros tenemos la necesidad de realizar la identificación de una persona en un instrumento público o privado como notarios, nosotros adecuamos, ¿sí?, según el Código de Notariado, cierta información que va a servir como identificación de las partes que van a formar, que van a ser parte del asunto, ¿verdad? Entonces, un comerciante como profesión siempre va a ejercer en nombre propio su actividad, ¿verdad? Su actividad comercial, su profesión va a ser comerciante. Entonces, ¿a qué hace referencia esta profesión? Esta persona va a ejercer en nombre propio, obviamente va a tener fines de lucro como objetivo de su actividad y estas actividades deben de estar regidas como una clasificación del derecho mercantil. Podríamos hablar también de una industria dirigida a la producción o a la transformación de bienes, ¿verdad? Así como la prestación de servicios. Ustedes como abogados y notarios van a ser comerciantes,
Sin embargo, son profesiones específicas que se adecúan a una actividad comercial según la SAT. En la próxima clase les voy a enseñar qué actividades podemos nosotros incluir como la actividad comercial que vamos a desarrollar al momento de inscribirnos en el registro tributario unificado, ¿verdad? También podríamos hablar de una intermediación en la circulación de bienes, ¿verdad? Como son los agentes inmobiliarios o una prestación de servicios regular. Heidi, diga. Disculpe, es que Carolina Estrada me estaba diciendo que no sirve su micrófono y que se va a conectar de otro dispositivo. Disculpe, es que usted la sacó. Va, no tenga pena, Heidi, gracias. Cuando se conecta aquí, la aceptamos. Gracias, Heidi. Entonces, ¿qué tipos de comerciantes podemos encontrar en nuestra legislación? Compañero Byron Poroma, apóyeme leyendo qué es el comerciante individual. Buenas tardes, comerciante individual. El comerciante individual es el sujeto que ejercita una actividad en nombre propio y con finalidad de lucro, mediante una organización adecuada. Lo que caracteriza al comerciante que ejercita actos de comercio de aquel que no es comerciante, pero sí realiza actos de comercio, es la habitualidad. Es decir, el comercio es el medio de vida. Muchas gracias, Byron. Entonces, analicemos la diferencia entre el comerciante individual, ¿sí?, como una persona que genera un ingreso por estas actividades con fines de lucro y que es habitual, ¿verdad? Es su modus vivendi, es decir, esta persona vive del comercio. Si ustedes, por ejemplo, tienen un vehículo y lo venden, ¿sí?, y ustedes con obviamente, al que poner en venta ese vehículo, ustedes van a recibir, ¿sí?, un pago. Al recibir este pago, eso los convierte en comerciantes, jóvenes. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, Luis Emilio Hernández, ¿qué opina usted, Luis Emilio? Luis Emilio, ¿está por ahí? Tampoco está Luis Emilio. Compañero Luis Diego Jiménez, ¿qué opina usted? Buenas tardes, Lick. ¿Me podría volver a plantear la pregunta? Si usted tiene un vehículo y lo vende y recibe un pago por esa venta, ¿eso lo convierte en un comerciante? Sí, yo opino que sí. Ok. Veamos que usted como profesión es abogado y notario, pero vendió ese vehículo. ¿Tendría que cambiar su profesión a comerciante por haber vendido el vehículo? No, no necesariamente. Ok, entonces a eso es a lo que vamos con la habitualidad, ¿verdad? Ustedes pueden realizar actos con fines de lucro, pero no necesariamente van a ser comerciantes. ¿Por qué? Porque no existe una habitualidad de comercio. Ustedes van a realizar una prestación de servicios, ¿verdad? Pero un comerciante individual se va a caracterizar por esa habitualidad, ¿verdad? Es su estilo de vida. Ahora vamos con María Alejandra Meneses. Por favor, apóyame leyendo qué es el comerciante social. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Comerciante social. Son comerciantes sociales las sociedades organizadas bajo la forma mercantil con calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto, y quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas. Muchas gracias, María. Entonces, ¿cuál entienden ustedes que es la diferencia más clara entre un comerciante individual y un comerciante social? Jóvenes, alguien que me pueda responder. Buenas noches, Lick. ¿Es la habitualidad de dedicarse a eso? Ok, ¿qué más? Que uno es individual y el otro ahí dice sociedades organizadas, ya es una sociedad. Exactamente,
¿verdad? Entonces tenemos una personalidad jurídica individual y una personalidad jurídica como tal, ¿verdad? Un comerciante individual es una sola persona, son ustedes a nombre propio. Una sociedad comercial, una sociedad mercantil, ¿sí? Es una persona jurídica reconocida por el Estado, pero no es solo una persona, ¿verdad? A excepción de la sociedad de emprendimiento que vimos que era la única sociedad que tenía la excepción de poder ser constituida con una sola persona, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántas sociedades mercantiles se reconocen en la legislación guatemalteca, jóvenes? 6, licenciado. 6, exactamente. ¿Cuál es la última sociedad que fue añadida al artículo 10 de sociedades mercantiles del Código de Comercio? La sociedad de emprendimiento. Exactamente. Así es como deben de estudiar ustedes, ¿ok? ¿Quiénes pueden ser comerciantes? ¿Verdad? Eso es muy importante para entender la diferencia en quiénes pueden y quiénes no van a poder ser comerciantes. Compañera Rosalinda, apóyeme leyendo hasta extranjeros comerciantes, por favor. Compañera Rosalinda, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cuál me dijo? Disculpe, es que no tengo buena señal. No tenga pena. Apóyeme leyendo hasta extranjeros comerciantes. ¿Quiénes pueden ser comerciantes? Las personas naturales y jurídicas, los civiles capaces, extranjeros comerciantes. Los extranjeros pueden dedicarse al comercio de Guatemala, pero deben para ello tener residencia en el país y obtener autorización del organismo ejecutivo. Artículo 8. ¿Dónde está el fundamento de eso? Artículo 8, ¿verdad? Del Código de Comercio. Vamos a leer el artículo 8 del Código de Comercio, que nos indica de los comerciantes extranjeros. Vamos a acercarlo un poco más para que dificulte. Okay, ¿alguien que me apoye leyendo el artículo 8, por favor? Yo lo leo, Lick. Artículo 8, comerciantes extranjeros. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código. En estos casos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados en las leyes especiales. Excelente. Ahora viene el ejemplo. Ustedes como abogados y notarios van a tener su oficina, ¿verdad? Y va a llegar una persona de nacionalidad estadounidense. Y esta persona de nacionalidad estadounidense les va a solicitar, ¿sí?, que ustedes constituyan una sociedad anónima, pero él quiere vivir en el extranjero. Su socio es guatemalteco, ¿sí? ¿Y ustedes qué consejo le darían? Él podría ser parte de esa sociedad anónima. Él va a vivir en el extranjero, como primer punto. Tiene un socio guatemalteco. Lick, aquí no utilizaría él un representante legal. Muy bien, así es. Y ese representante legal podría ser estadounidense también y vivir en Estados Unidos. Sin miedo, jóvenes. Yo opino que no, el representante legal tendría que ser guatemalteco y vivir en Guatemala. Exactamente, ¿verdad? No necesariamente tendría que ser guatemalteco como tal, ¿verdad? Como nos indica, ¿sí? La presentación que se las voy a volver a presentar. También pueden ser, ¿sí?, los extranjeros representantes, pero para ello deben de tener residencia en el país. Pero definitivamente el representante legal de esa sociedad mercantil debe de residir en Guatemala, ¿verdad? No es permitido que el representante viva en otro país, derivado a que en la legislación guatemalteca es necesario que esta representación pueda tener una representación inmediata sobre los asuntos de esta sociedad en el país, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los cónyuges comerciales? Compañero Sergio Estuardo López, apóyame leyendo.
Compañero Sergio Estuardo López, ¿está por ahí? Compañero Sebastián Díaz. Veo que enciende su micrófono, pero no se le escucha, fíjese, Sebastián. No le funciona, ok. Paola Azucena Pacheco, por favor. Los cónyuges comerciantes. Cónyuges comerciantes. Los cónyuges comerciantes que pueden dedicarse en forma separada o en conjunto al comercio. Y si lo hacen juntos, los dos son considerados como comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar del otro. Artículo 11. 11, perfecto. Vamos a leer el artículo 11. ¿Qué? Cónyuges comerciantes. Sígame apoyando, por favor, compañero. Artículo 11. Se lo leo, Lick. Por favor. Artículo 11. Cónyuges comerciantes. El marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil tienen la calidad de comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. Excelente, muchas gracias. Entonces vemos que el fundamento legal establece que a menos que uno de ellos vaya a ser el auxiliar de las actividades mercantiles del otro, ambos van a tener la calidad de comerciantes, ¿verdad? Seguimos. ¿Quiénes no van a ser considerados comerciantes? ¿Sí? Profesiones liberales, labores agropecuarias y similares, artesanos, ¿sí? El Estado, instituciones o entidades públicas, ¿verdad? Dentro del artículo 10, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Si ustedes, les voy a presentar aquí el código. Realmente a mí no me gusta utilizar el código de comercio en digital, derivado de que no se pueden realizar las anotaciones de las reformas o de alguna adición que se realice. Por ejemplo, este código de comercio no está actualizado. ¿Qué nos falta aquí en el artículo 10, jóvenes? ¿Qué notan ustedes que nos hace falta? La sociedad de emprendimiento. Exactamente. Entonces, si su código no está actualizado, ¿sí? Pueden escribir ustedes y añadirle la sociedad de emprendimiento como el sexto punto. Pero dentro de las sociedades mercantiles, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? 6 sociedades específicas. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar también sociedades anónimas especiales, ¿verdad? Estas sociedades anónimas especiales se encuentran en el artículo 12 del Código de Comercio. Así que si ustedes tienen su código, le escriben por acá arriba, ¿sí? Sociedades anónimas especiales, ¿verdad? ¿Qué son las sociedades anónimas especiales? Vamos a ver. Compañera Claudia Elizabeth Chicaja, apóyeme leyendo el artículo 12, por favor. Mucho gusto, licenciado. Artículo 12. Bancos, aseguradoras y análogas. Los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, financieras, almacenes generales de depósitos, bolsa de valores, entidades mutualistas y demás análogas se regirán en cuanto a su forma, organización y funcionamiento por lo que dispone este código, en lo que no contravenga sus leyes y disposiciones especiales. La autorización para constituirse y operar se regirá por las leyes especiales aplicables a cada caso. Muchas gracias, compañera. Aquí a este párrafo le vamos a adicionar, ¿sí?, el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo el artículo 132 de la Constitución, por favor?
Los voy a presentar por aquí también. Solo el primer párrafo. Artículo 132. Moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema a la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. Muchas gracias, compañera. Y aquí más adelante ustedes pueden observar, ¿sí?, cómo se integra la Junta Monetaria, ¿sí?, y cuáles van a ser las funciones de cada uno de sus miembros. En el artículo 133, que también lo vamos a adicionar, vamos a hablar de cuáles son las funciones de la Junta Monetaria, ¿verdad? No vamos a adentrar tanto en esta lectura porque eso ya es un poco más avanzado a lo que vamos a estudiar por el momento, pero la idea es que ustedes entiendan cuál va a ser la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué son sociedades anónimas especiales? Porque van a estar reguladas ¿por quién? ¿Quién va a regular las sociedades anónimas especiales, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Cómo? El registro mercantil. No. La Junta Monetaria. Exactamente. El registro mercantil va a regular las sociedades mercantiles y las sociedades anónimas especiales van a ser reguladas por la Junta Monetaria, ¿verdad? Por eso es que les solicité de que hiciéramos la anotación artículos 132 y 133 de la Constitución Política de la República en su artículo 12, ¿sí?, del Código de Comercio, para que vayan haciendo sus anotaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser estas sociedades anónimas especiales? Y van a ser consideradas como comerciantes sociales especiales. Perdón, Lick, ¿puedes repetir cómo es que dijo que hiciéramos la anotación? Les voy a presentar aquí el código para que ustedes vean dónde. Código de Comercio. Ok. Entonces, aquí arriba, ¿sí?, de su artículo 12, hagan la anotación sociedades anónimas especiales, ¿verdad? Y al finalizar el párrafo, hagan ustedes la acotación con su fundamentación, ¿verdad? Que sería el artículo 132 y artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Utilicen abreviaturas, coloquemos CPRG para que se les haga más fácil. ¿Vamos claros, jóvenes, o tenemos alguna otra duda? Perfecto. Lo que quienes regulaban esto era la Junta Monetaria, La ¿verdad? Junta Monetaria, así es. Entonces, estos comerciantes sociales especiales, ¿sí?, van a ser regulados por esta junta, ¿sí? ¿Alguien que me apoye leyendo esta presentación, por favor? Esta diapositiva. Comerciantes sociales especiales deben cumplir requisitos adicionales a los establecidos en el Código de Comercio, los cuales se encuentran regulados en leyes especiales para poder operar. Son ellos: sociedades anónimas financieras, sociedades anónimas de seguros, sociedades anónimas para almacenes generales de depósitos, sociedades anónimas bancarias. Muchas gracias, Udit. Esta presentación de igual manera se las voy a compartir cuando finalicemos de desarrollar. Es una presentación corta, ¿verdad? Únicamente tiene 13 diapositivas. Ahora sí vamos a adentrarnos en las sociedades mercantiles. Compañero Barranchina, dígame. Licenciado, perdón que me salga un poquito del punto exactamente de las sociedades mercantiles. No, me estaba acordando que en el examen usted nos hizo una pregunta de este tema que estamos viendo ahora, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Esto es una pequeña retroalimentación de lo que desarrollamos en la unidad anterior.
Sin embargo, como objeto de evaluación, se tomaron en consideración los primeros 25 artículos del Código de Comercio de manera general. Ahorita ya los estamos analizando de manera un poco más específica y, por ejemplo, en su artículo 10, ustedes van a hacer las anotaciones, ¿verdad? La sociedad colectiva, por ejemplo, que se encuentra en el artículo 10, va a tener la anotación del artículo 59 del mismo código y vamos a analizar el artículo 59, ¿sí? Entonces, estas reglas de sociedades mercantiles van a ser aplicables del artículo 14 al 58. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros para la segunda unidad vamos a analizar desde el artículo 10 hasta el artículo que yo les voy a mencionar cuando finalicemos aquí con el tema de las sociedades de responsabilidad limitada, que esa la podemos encontrar en el artículo 199, 222 al 224, si no estoy mal. Entonces, vamos a adentrarnos ya al Código de Comercio y es por ello que les explicaba que ya fungimos y cumplimos con la parte general. Ahora, si bien es cierto, esto es una pequeña retroalimentación, ya nos vamos a adentrar un poco más técnico dentro del código, ¿verdad? Ok, entonces, sociedades mercantiles. ¿Dónde encontramos el fundamento legal de las sociedades mercantiles, jóvenes? En nuestro código. El artículo 10, licenciado. El artículo 10, exactamente. Entonces nos vamos a ubicar en el artículo 10. Si bien es cierto, ¿sí?, nosotros analizamos cuáles son las sociedades mercantiles, cada sociedad mercantil tiene un objeto distinto de funcionamiento dentro de la actividad comercial y por ende una conformación distinta entre cada una de ellas, ¿verdad? El ejemplo más claro es la sociedad de emprendimiento que analizamos en la clase anterior, donde pudimos encontrar ciertas diferencias que aún no hemos analizado porque no nos hemos adentrado a la constitución de estas sociedades mercantiles, ¿verdad? Vamos a hacer mucho énfasis en la sociedad anónima. Les voy a presentar más adelante también una escritura de constitución de sociedad anónima para que veamos sus partes, veamos cómo se compone y cuál podría ser la amplitud del alcance de las actividades comerciales, es decir, las ventajas que tienen estas sociedades mercantiles sobre una empresa individual, ¿verdad? Vamos con compañero Josué Isaac. Apóyeme leyendo esta diapositiva, por favor. Sociedades mercantiles. Es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, creando un patrimonio específico y adoptando una de las formas establecidas en la ley. Reglas aplicables a todas las sociedades. Artículo 14 al 58 del Código de Comercio. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de emprendimiento. Gracias, José. Nos vamos a dirigir a nuestro Código de Comercio para realizar el análisis y las anotaciones respectivas, ¿ok? Entonces, dentro del artículo 10 hablamos de las sociedades mercantiles. ¿Qué es la sociedad colectiva? Vamos a hacer la anotación al lado de la sociedad colectiva y vamos a colocar el artículo 59 del presente código, ¿de acuerdo? Vamos a dirigir al artículo 59 y vamos a analizar qué es una sociedad colectiva. ¿Alguien que me apoye leyendo este artículo, por favor? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Artículo 59, sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Muchas gracias. Apóyeme leyendo el artículo 60 también, ya que hablamos de que todos van a responder de modo subsidiario, ilimitado, solidario, ¿sí?, de las obligaciones sociales, pero siempre va a existir un límite ante esta responsabilidad. Ahora sí, compañero, por favor. Artículo 60. Limitación de responsabilidades. La estipulación de la escritura social que exima
a los socios de las responsabilidad ilimitada, y solidaria no producirá efecto alguno con relación a tercero, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o alguno de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Muchas gracias, Carlos. Entonces, si bien es cierto, la responsabilidad legal va a ser conjunta, ¿sí? Nosotros podemos también, como socios, los 60 que estamos presentes, que formemos una sociedad colectiva, podamos deducir responsabilidades internamente, ¿verdad? Para que se limite la porción o cuota determinada de la responsabilidad. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo esta sociedad colectiva, ¿sí?, va a diferenciarse tanto en su administración como en su fiscalización, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 61, por favor, para iniciar con la razón social. ¿Alguien que me apoye leyendo, por favor? Yoli, artículo 61, razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICASC. Gracias. Les voy a presentar aquí un pequeño cuadro para que ustedes vean. Dentro de esta presentación, perdón, no es esta. Dentro de esta presentación les coloqué información referente a las comparaciones que vamos a encontrar entre estas distintas sociedades, ¿verdad? La sociedad colectiva, ¿verdad?, va a ser personalista y se va a identificar con una razón social, ¿verdad? Los socios van a responder, ya sabemos, de forma solidaria e ilimitada por todas las obligaciones de la misma. Entonces, ¿cómo se va a clasificar esta sociedad colectiva, jóvenes? ¿De qué manera? Personalista. Personalista, exacto. A esto podemos hacer referencia de que se va a actuar de manera solidaria y limitada por cada uno de los socios. Que está lo que la compañera nos apoyó a leer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar la razón social? ¿Sí? Podemos colocar el nombre. Compañeros del curso de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y compañía sociedad colectiva, ¿verdad? O podríamos resumirlo y decir compañeros del curso de Derecho Mercantil, ¿verdad? Entonces podríamos abreviarlo con siglas, con CO de compañeros, CU del curso, de Derecho Mercantil, ¿verdad? Entonces podríamos decir que podríamos colocar dentro de la razón social COQ-DM, ¿verdad? Y compañía sociedad colectiva, o COQ-DM CIA.S.C, ¿verdad? Para realizar esa característica razón social que va a diferenciarnos el tipo de sociedad mercantil que vamos a utilizar. La responsabilidad, como volvemos a repetir, va a ser solidaria e ilimitada, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el capital solicitado de esta sociedad colectiva? No tenemos capital, ¿sí?, limitado, es decir, una sociedad colectiva por la misma responsabilidad de los socios va a depender de las capacidades de los mismos. ¿Cuál va a ser su órgano superior? La Junta General de Socios. ¿Quiénes la van a administrar? Los socios, ¿verdad? Y su fiscalización va a ser realizada como primer punto por socios que sean nombrados como no administradores, que no sean nombrados como administradores, perdón. Ellos se pueden autonombrar fiscalizadores para poder observar, fiscalizar y supervisar la forma en la que se va a realizar esta vigilancia. Ese fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 64 del Código de Comercio, ¿verdad? Y esa representación también de igual manera se va a conferir por un mandato o una carta poder
a diferencia de una sociedad anónima que se debe de realizar una asamblea para nombrar a un representante legal, ¿verdad? Entonces, seguimos. Permítanme, les voy a presentar por acá. Regresamos al artículo 10 y colocamos en la sociedad de comandita simple el artículo 68 del Código de Comercio, ¿verdad? Nos dirigimos al artículo 68 y hablamos de las sociedades de comandita simple. ¿Qué es una sociedad de comandita simple? Compañero Luis Emilio Hernández, apóyeme leyendo el artículo 68, por favor. Ahorita, licenciado. Gracias. Artículo 68. Sociedad de comandita simple. Sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Muchas gracias. Entonces, como podemos observar, de igual manera va a existir una responsabilidad, ¿sí?, total por las obligaciones sociales y por uno o varios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Es decir, si mi aportación en la sociedad de comandita simple es relativa, hablemos, por ejemplo, al 10% del aporte, ¿verdad? Si me aporte al 10% del capital o de las acciones, ese 10% va a ser recíproco con la responsabilidad social. Hablemos, por ejemplo, que debemos de pagar como parte de una obligación 100,000 quetzales, ¿sí? Yo debo de responder únicamente por 10,000 quetzales, que es relativo al 10%, ¿sí?, del monto de mi aportación, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Cómo se va a estipular la razón social? Compañera Margaret Celeste, apóyeme leyendo el artículo 69 y el artículo 70, por favor. Artículo 69. Razón social. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Si fueran varios y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía. Sociedad en comandita, la que podrá abreviarse y CIA S. en C. Muchas gracias. Artículo 70. Nombre de la razón social. Cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en formar a formar en favor de terceros en igual forma de los comanditados. En igual responsabilidad incurrirán los socios comanditarios cuando se omita en la razón social expresión sociedad en comandita o su abreviatura. Muchas gracias. Entonces vemos que por el simple hecho de utilizar el nombre dentro de la razón social ya existe una responsabilidad de poder responder, de deber responder a terceros. Una característica especial de esta sociedad en comandita simple es que la aportación se debe de hacer íntegra, ¿sí?, al constituirse. ¿Qué quiere decir esto? Todo el capital se debe de aportar inmediatamente al constituirse la sociedad en comandita simple, ya sea por uno o más socios comanditarios, ¿verdad? Y por socios que van a ser comanditados. ¿Qué quiere decir esto?
voy a presentar aquí el cuadro. Bueno, entonces vemos que de igual manera la sociedad en comandita simple se va a categorizar en una figura personalista por la responsabilidad de los socios, ¿verdad? La razón social y compañía sociedad en comandita o CIA.SCS se va a utilizar con los nombres o apellidos de los socios. Hablemos, por ejemplo, que podríamos decir que se creó una sociedad en comandita simple por el compañero Martín Yeltman y la compañera Mayra Ordóñez. Entonces esta sociedad podría llamarse Yeltman y Ordóñez CIA.S.C.S. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? La razón social va a identificar quiénes van a ser los comanditarios, ¿verdad? Ahora la responsabilidad en este caso va a ser definida por la administración o por la creación, ¿sí? Por parte de los socios. Entonces, estos comanditados van a tener la responsabilidad solidaria e ilimitada porque ellos aportaron el total del capital. Es decir, ellos fueron fundadores de esta sociedad. Ahora los comanditarios van a ser responsables hasta el monto de su aportación. Entonces el compañero Martín y la compañera Mayra crearon esta sociedad con un capital de 100,000 quetzales, 50,000 cada uno. Pero el compañero Luis Emilio Hernández desea volverse parte como socio de esta sociedad en comandita simple y realiza un aporte de 20,000 quetzales. Entonces el compañero Luis Emilio se encuadra dentro de la responsabilidad de los comanditarios. Él va a ser responsable hasta el monto de sus aportaciones, ¿verdad? Su capital se categoriza como un capital fundacional. ¿Por qué se categoriza como un capital fundacional, jóvenes? Lo acabamos de leer. Alguien que me responda. ¿En qué momento se debe pagar íntegramente el capital en esta sociedad? Al momento de su creación, licenciado. Exactamente. Al momento de su creación o su fundación, ¿verdad? Entonces, al momento de pagar este capital íntegramente, ¿sí? Desde que se fundó, se categoriza con un tipo de capital fundacional. ¿Cuál va a ser su órgano superior? ¿Sí? Va a ser la Junta General de Socios, ¿verdad? Los comanditarios no van a tener voto, es decir, las personas que deseen unirse posteriormente a su fundación no van a tener voto, ¿sí? Pero sí pueden manejar el dinero y la administración. Y los comanditarios sí tienen voto, pero no pueden administrar, ¿verdad? A excepción de la muerte de un administrador por un periodo únicamente de ¿cuánto dice aquí, jóvenes? Un mes. Un mes. Entonces, digamos que el compañero Martín, es un ejemplo, ¿verdad, Martín? Fallece. Entonces, el compañero Luis Emilio, ¿será que puede el compañero Luis Emilio, que él es comanditario, él puede administrar, pero fallece, ¿verdad? Entonces, el compañero Martín va a poder ser administrador únicamente por un mes. ¿Por qué? Porque aquí la idea de la fiscalización, ¿sí? Va a fungir únicamente en los comanditarios, ¿verdad? Porque ellos no tienen voto. Y esta administración va a poder ser dirigida a través de dos formas: socios comanditarios o personas ajenas que se contraten, ¿sí? Y que sean elegidos por los comanditados, pero aprobados por los comanditarios, ¿verdad? Entonces, este cuadro realmente nos resume lo estipulado dentro del Código de Comercio relacionado a las sociedades en comandita simple. Y al realizar estos cuadros comparativos, automáticamente hacemos un ejercicio comparativo, ¿sí? De las diferencias que van a regir, ¿sí? La naturaleza de cada una de estas sociedades. Entonces vamos a hablar ahora de la sociedad de responsabilidad limitada. Permítanme. Entonces, en nuestro artículo 10, ¿sí? Al lado del numeral
numeral tercero de la sociedad de responsabilidad limitada, vamos a hacer la anotación del artículo 75. Perdón, del artículo 78. Las sociedades de responsabilidad limitada. Compañera Karen Fabiola Sánchez, apóyeme leyendo el artículo 78, por favor. Muchas gracias, compañero. Apóyeme leyendo el artículo 79, por favor. Aprovechando. Muchas gracias. Entonces, tenemos la primer diferencia, ¿sí?, de otras sociedades al limitar la cantidad de los socios, ¿verdad? Entonces, esta sociedad de responsabilidad limitada va a clasificarse, ¿sí?, en una clasificación mixta. ¿Por qué? Porque va a ser de tipo personalista, como lo indica aquí, y de tipo capitalista, ¿verdad? Se va a identificar de igual manera con una razón social o una denominación social y va a requerir, ¿sí?, de igual manera que la sociedad de comandita simple, que el capital se pague íntegramente al momento de su constitución o fundación y debe tener un máximo, perdón, aquí les coloqué un mínimo y también un mínimo de 20 socios, ¿verdad?, para su constitución. Entonces, ¿cómo se va a denominar el nombre de esta sociedad? ¿Cómo se va a abreviar? Compañera Laura Arias, apóyeme leyendo el nombre y la responsabilidad, por favor. Compañera Laura Arias, ¿está por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Es que no tengo el código, lo siento. No, aquí en la presentación, nombre y responsabilidad. Ah, perdón, sí. Nombre, razón social o denominación social y compañía limitada o limitada. LTADA o CIA LTDA. Responsabilidad limitada al momento de las aportaciones. Gracias. Capital fundacional íntegramente pagado y dividido en aportaciones. Perdón. No tenga pena, Laura, gracias. Entonces, vemos de que la razón social, ¿sí?, o la denominación social, como bien lo explica, va a ser categorizada como compañía limitada. Pero, ¿por qué le llamamos sociedad de responsabilidad limitada? ¿Esto qué quiere decir? Que la aportación al momento de ser integral, de igual manera, ¿verdad?, va a ser equitativa para los socios con el monto aportado. Entonces, esta aportación que se hace íntegra se solicita a los 20 socios, que de igual manera el código establece que no pueden ser más de 20 socios, y la característica es de que cualquier contrato que venga a disponer una situación distinta a esta sociedad, a lo que establece el código sobre esta sociedad, va a generar que los actos constitutivos de esta sociedad de responsabilidad limitada sean nulos de pleno derecho. No tenemos una apertura y una libertad como la podríamos observar y la vamos a observar más adelante en una sociedad anónima, ¿verdad? Este capital va a ser íntegramente pagado y dividido en aportaciones. Es decir, los socios van a quedar sujetos al pago de aportaciones, podrían ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales,
Y así es como se va a capitalizar esta sociedad, ¿verdad? Su órgano superior va a ser la junta de socios y la administración va a encuadrarse supletoriamente en el administrador único o consejo de administración, ¿verdad? Y la fiscalización va a estar a cargo de un consejo de vigilancia. En este caso, los mismos socios van a fiscalizarse entre sí, ¿verdad? No vamos a tener un socio industrial, que vamos a analizar también más adelante qué es un socio industrial, y van a existir algunas aplicaciones comparativas, como por ejemplo en el artículo 64, ¿verdad? Cuando hablamos de la sociedad colectiva, en el tema de la vigilancia, donde podemos contratar terceros para fiscalizar. También la junta de socios va a tener a su cargo las resoluciones de la sociedad, ¿verdad? Y esta junta va a ser convocada por los administradores o por los socios, ¿verdad? Y esta representación de los socios va a estar representada a través de una junta, ¿sí?, de socios, ¿verdad? Entonces todos ellos van a tener una responsabilidad limitada al monto de sus aportaciones a través de la junta de socios, ¿ok? Seguimos. La sociedad de comandita por acciones. A diferencia de la sociedad de comandita simple, como vimos anteriormente, esta sociedad de comandita por acciones va a ser denominada, ¿sí?, y fundamentada en el artículo 199 del Código de Comercio. Se lo estoy buscando por acá para presentárselos. Permítame un segundo que no me presenta. Está por acá. ...195, perdón. ¿Qué es la sociedad de comandita por acciones? Compañera Catherine María Lix, apóyeme leyendo el artículo 195, por favor. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditos responden en forma subsidiaria, limitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al punto de las acciones que han suscrito en la misma forma. Los accionistas de una sociedad anónima, las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Gracias, compañero. Entonces, previo a analizar la sociedad en comandita por acciones, podemos denotar que el artículo 195 hace énfasis a la forma que los accionistas, ¿sí?, deben de adecuarse de igual manera en una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Previo a analizar esta sociedad de comandita por acciones, yo quería que leyéramos la definición para que pudiéramos entender un poco más a profundidad la diferencia con la sociedad anónima. Entonces, vamos a regresar al artículo 10 de nuestro código y vamos a ubicarnos en la sociedad anónima, ¿verdad? El numeral cuarto. Ahí vamos a hacer la anotación del artículo 86. ¿Qué es una sociedad anónima, jóvenes? Vamos a dejar de último la sociedad en comandita por acciones para que analicemos. Artículo 86. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una de las figuras más utilizadas, ¿sí?, en el derecho corporativo para que podamos analizar, ¿sí?, cómo es que estas sociedades anónimas han fungido como parte primordial, ¿sí?, de las sociedades mercantiles.
nos ubicamos en el artículo 86. ¿Alguien que me apoye leyendo este artículo, por favor? Artículo 86. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada acción está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Que hubiere suscrito, exactamente. Entonces, la sociedad anónima, ¿sí?, va a caracterizarse porque la responsabilidad de cada accionista, ¿sí?, se va a limitar a la cantidad de acciones que ha suscrito. Por cuestiones de tiempo no les voy a mostrar el día de hoy la escritura constitutiva de una sociedad anónima, pero analizando la escritura en comparación con los fundamentos legales, vamos a entender la diferencia entre su capital autorizado, su capital suscrito y su capital pagado, ¿verdad? Y como un paréntesis vamos a analizar las aportaciones en especie. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por la noche de hoy, jóvenes, porque el tema de la sociedad anónima sí probablemente nos va a llevar quizás un periodo completo para posteriormente analizar el tema de las sociedades en comandita por acciones, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por la noche de hoy. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Estas son clases ya un poco más técnicas de las cuales vamos a analizar a profundidad la forma no solo que establece la ley, ¿sí?, de cómo deben de formalizarse estos tipos de sociedades, sino la práctica, ¿verdad? Vamos a tener un ejercicio de poder elaborar una escritura constitutiva de sociedad anónima en específico para que analicemos los pasos y los fundamentos que la ley nos otorga y nos exige al mismo tiempo como requisitos indispensables para esta constitución, ¿verdad? Ya no es necesario que coloquen su número de carnet y nombre completo, ya que al inicio se identificaron y el Google Meet nos envía un reporte de cuánto tiempo permanecen ustedes en clase. Entonces lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Que pasen una muy feliz noche. Bendiciones. Nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Realmente, Lick, gracias. Buenas noches, Lick.